Saludos cordiales, sean todos ustedes bienvenidos a Canal 8 y al programa de Directo al Objetivo. Este saludo va especialmente dirigido a los televidentes de Tenerife, La Palma y La Gomera. Y nuestra más cordial bienvenida a don Miguel Ángel Sánchez Martín, que es, entre otras cosas, decano del Colegio de Economistas de Santa Cruz de Tenerife. Don Miguel Ángel, bienvenido. Buenas tardes, gracias por la bienvenida. Bien, recordamos, ahora ya con la nueva temporada, esas señas de identidad que han sido permanentes en Canal 8 desde hace 5 años bien cumplidos, en que inició su arranque la emisora. Canal 8 es un canal de capital 100% tinerfeño, canario. La línea editorial es pluralista y quiere decir línea pluralista que aquí vienen toda clase de personas de distintos credos, que todos se expresan con libertad, y también es pluralista porque cada uno tiene oportunidad de manifestar, de ejercer ese derecho a la libre expresión, siempre compatible con el respeto a los demás y con el respeto a la dignidad de las personas y las instituciones. Y en audiencias, que somos en este momento los primeros de las emisoras locales de las islas, primeros de la provincia y de la isla de Tenerife, provincia de Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife. 361.000 televidentes de audiencia acumulada durante el último mes, según Sofres, audiencia de medios. Y que esto es posible pues por el apoyo de todos ustedes, de los televidentes, por la presencia de quienes vienen a los programas, por la colaboración enorme de tantísimas personas y por supuesto por la profesionalidad de este canal junto con la comprensión de las demás emisoras locales. Bien, don Miguel Ángel, usted es uno de los que ha participado, de los que participa en estos programas. La semana pasada estaba con nosotros pues, como presidente del Colegio de Economistas para hablar de la cuesta de septiembre, ¿no? Y sobre la cuesta de septiembre seguiremos hablando porque aunque acabe septiembre la cuesta sigue, la cuesta sigue en octubre. Tendremos que dar algunos rasgos, algunos trazos de la personalidad de don Miguel Ángel Sánchez Martín para aquellos de ustedes que no lo conozcan. Y al hilo de esos trazos iremos formulando las preguntas que van de algún modo a constituir esta entrevista. Don Miguel Ángel es licenciado en Ciencias Económicas y Comerciales y en Derecho, es doctor en Económicas y Empresariales y doctorando del Departamento de Derecho Financiero y Tributario, ¿no? Vamos a quedarnos ahí de momento y mi pregunta rápida es ¿para cuándo esa segunda tesis centrada en esa área de conocimiento de Derecho Financiero y Tributario? ¿Para cuándo? ¿Y sobre qué? Sí, el plazo pienso que sea el más breve posible, en meses probablemente. En todo caso no creo que llegue a un año. ¿Sobre qué tema, don Miguel? El tema es la contabilidad financiera pública. Contabilidad financiera pública. ¿Y qué nos va usted a decir? Claro, dile ahora que nos dé las conclusiones de una tesis que tiene que defender ante un tribunal es demasiado, pero sí que nos dé algunas... ¿Qué es lo que usted va a plantear como aportaciones, como novedad sobre eso que acaba de decir? Sí, el tema de la trama de esta tesis es un poco hacer la historia de la contabilidad financiera pública desde el momento en que dejó de ser únicamente contabilidad presupuestaria y se iniciaron las dos ramas de la contabilidad pública, que además... ¿Eso cuándo es? Esto fue pues por los años 92, 93 aproximadamente. Entonces se publicó el primer plan general de contabilidad pública, en cierto modo similar al de la privada, tiene un cierto paralelismo. Y bueno, yo lo que he ido estudiando es a lo largo de los años cómo se ha ido acercando la contabilidad pública a recoger lo que nosotros en contabilidad llamamos imagen fiel del patrimonio y de los resultados de la
de la institución que se analiza. En contabilidad privada es una empresa privada, en contabilidad pública pues serían entes públicos, ayuntamientos, gobierno, etcétera. O sea, estamos hablando de arcas del Estado, de contabilidad del Estado, contabilidad de las comunidades autónomas, de contabilidad de los ayuntamientos. Todas las contabilidades de entes públicos, ayuntamientos, Estado, cabildos... Claro, pero no quiere decir que usted va a analizar en esa tesis doctoral el comportamiento de cada una de esas administraciones, ¿o sí? No es el comportamiento en sí, es un primer paso... ¿De cómo se han aplicado la normativa? De cómo se han ido aplicando. Ya. Por ejemplo, pues una de las cosas que más se tardó en implantar, e incluso todavía en algunos sitios están en ello, están haciéndolo, es las valoraciones del patrimonio inmobiliario que tienen los organismos públicos, las administraciones públicas. Y bueno, eso es un punto muy importante, puesto que en definitiva son medios que tienen las administraciones públicas a su disposición y hay que ver si están gestionadas eficientemente o no están gestionadas eficientemente los medios. Porque entonces hasta que se establece ese sistema de contabilidad, quiere decir que, por ejemplo, el valor patrimonial de lo que posee una administración pública no se tenía en cuenta para nada, para ciertas operaciones, quiero decir. Para ciertas operaciones no, porque lo que se estaba haciendo era contabilidad presupuestaria, que es exclusivamente pues una contabilidad de gastos e ingresos. Sí. Oiga, pero también era más fácil entonces solapar y vender, por ejemplo, patrimonio. Bueno, lo que pasa es que vender patrimonio o comprar patrimonio estaba sujeto a una serie de procedimientos públicos que si se seguían tal cual estaban establecidos era francamente complicado. La parte que usted ha estudiado de Canarias, de las administraciones públicas en Canarias, digo, en la parte esa, el comportamiento de las administraciones públicas canarias, ¿ha sido más o menos correcto o ha habido de todo como en botica? No, ha estado de la media para hacia arriba, ha estado entre las mejores. ¿Entre las mejores? Entre las mejores, sí. Canarias ha estado en ese aspecto, en el tema de lo que es el seguimiento contable, etcétera, ha estado entre las mejores y además entre las primeras que empezaron con la implantación. ¿También por parte de las administraciones locales, por ejemplo, los ayuntamientos o no? Yo he estado estudiando a nivel de comunidades autónomas y a nivel de Estado. Ya no a nivel de... ¿No ha bajado a corporaciones locales? No he podido llegar ya a ese nivel. No, y aún así, a ese nivel no he podido llegar. Analizar las 17 comunidades autónomas, me imagino que es un trabajo muy arduo, ¿no? Es decir, y además el Estado. Un trabajo bastante... Año por año, además. Bastante complicado. ¿Año por año? Sí, año por año. Año por año y además en base a cuestionarios que me han ido contestando las intervenciones generales de las comunidades autónomas, contrastado después con sus cuentas, claro. Usted estaba hablando de que Canarias más o menos por encima de la media. ¿Qué comunidad autónoma, si no es mucho señalar, qué comunidad autónoma se ha comportado de un modo más riguroso y cuál menos riguroso? Las más rigurosas han sido, quizá esta Murcia ha sido muy rigurosa desde el principio. Siendo una comunidad pequeña, vamos. Sí, y Navarra, por ejemplo, son las comunidades que primero... ¿Más en serio se han tomado esto? Que primero llegaron a establecer pues un nivel bastante aceptable de reflejo fiel de la realidad. Oiga, don Miguel Ángel, ¿y la que se la tomó más a broma, cuál podríamos decir? Bueno, pues a broma, hay responsabilidad, quizá otras también pequeñas, pero yo creo que más que por otra cosa, probablemente por falta de medios, Extremadura y algunas de este nivel o de este tamaño, pero quizá fuera más debido a faltas de medios. Sé que en las intervenciones, que es donde se llevan las contabilidades, los medios en algunas comunidades son ínfimos. Estamos hablando con el doctor Sánchez Martín. Habíamos visto su titulación académica de doble licenciatura de un doctorado y el otro ya a punto de conseguirlo, por lo tanto doble doctorado. Pero aparte de esas licenciaturas y de esos doctorados, en la personalidad de don Miguel Ángel hallamos que en 1972 obtiene el despacho de teniente de infantería de Marina, ¿es así?
Sí, también. Bueno, ¿y entonces qué pasa? ¿Que hubo un pulso entre la Marina y el universo de las finanzas? ¿Qué es lo que pasó ahí? Que usted no se dedicó después a la Marina. Bueno, tuve la oportunidad, realmente lo que hice fueron los cursos de teniente de la escala de complemento. En aquellos momentos hacían falta oficiales de la Armada, de la escala de complemento. Tuve la oportunidad, se me ofreció la oportunidad de seguir profesionalmente ya en la vida militar, pero francamente para mí era una vida muy atractiva. Yo aprendí muchísimos valores en la Escuela Naval, se me enseñó muchísimo que no había aprendido en la vida civil de valores morales, pero no era mi profesión. Mi profesión iba más por la economía. Por la economía y por el derecho. ¿Y ahora entre la economía y el derecho no se le producen a ustedes también dudas de encrucijada? No tanto, porque la parte de economía en la que yo estoy especializado, que es economía financiera y contabilidad, eso es de aplicación directa del derecho mercantil puro y duro. Entonces no se puede hacer nada en contabilidad que no tenga su repercusión o sus principios en el derecho mercantil. De hecho, el plan nuevo de contabilidad que ha salido sale como una reforma, como un anexo a la reforma de las leyes mercantiles. Háblenos ya conectado con eso mismo, con la formación de los grados, con el diseño académico y en concreto con lo que se está o no se está haciendo en este momento en la Universidad de La Laguna sobre este tema. Bueno, ahí entramos un poco en un pequeño conflicto que hay entre la Facultad de Económicas y la Escuela de Empresariales. Antes de seguir adelante, ¿qué diferencia hay entre las escuelas empresariales? Digo, porque tenemos todo público de todos los estratos, digamos, sociales, y para algunos pues esta pregunta puede parecer innecesaria, pero para otros es muy necesaria. ¿Qué diferencia hay entre la Escuela de Empresariales y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia, en primer lugar, es que la Escuela de Ciencias Empresariales imparte 2 diplomaturas, que son carreras de ciclo corto, ciclo 3 años, que son la diplomatura en Ciencias Empresariales y la diplomatura en Turismo, mientras que la facultad imparte dos titulaciones de ciclo largo, que son Administración y Dirección de Empresas y Economía. En primer lugar, formalmente está esa división. Normalmente las titulaciones de ciclo corto suelen ser más dirigidas a la empleabilidad. Pero ahora entramos en Bolonia, en la confluencia europea, en los estudios de grado. Hay un pequeño conflicto entre los 2 centros. La facultad propone un grado en Administración y Dirección de Empresas y otro grado en Economía. Transforma sus dos licenciaturas en 2 grados. Nosotros en la escuela transformamos la diplomatura de Turismo en grado de Turismo y transformamos, no creamos una nueva, sino que transformamos la diplomatura en Ciencias Empresariales en un grado lo llamamos Contabilidad y Finanzas. Entonces, nosotros, al diseñar el grado en Contabilidad y Finanzas, nos basamos fundamentalmente, y de hecho en las comisiones de diseño y en las comisiones técnicas han tenido una presencia absolutamente imprescindible para nosotros, la COE, COE Tenerife, la Cámara de Comercio, Caja 7 en este caso, es decir, los empleadores y han sido constantemente consultados los colegios profesionales. Entonces, nuestro grado creemos que responde a lo que los empleadores demandan, y en eso trabajaron precisamente estos representantes. De hecho, este anteproyecto de grado nos lo han avalado la CEO de Tenerife, porque intervinieron en ello, nos lo ha avalado la Cámara de Comercio,
y nos lo han avalado los colegios profesionales que tienen que ver con la actividad, que son titulares mercantiles, economistas e incluso el de los censores jurados de cuentas. Nosotros, por ejemplo, en el grado de Contabilidad y Finanzas lo hemos adecuado de tal forma que pediremos en su momento, cuando se implante este grado, pediremos la homologación al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas para que nos homologuen directamente el primer examen para ingreso en el registro de auditores, o el registro oficial de auditores de cuentas. El grado que presenta en ADE, en Administración y Dirección de Empresas, que presenta la facultad, es más generalista, es un buen grado diseñado para lo que se espera de él, que es dirección, planificación, etcétera, etcétera. Empresas son campos diferentes, son campos completamente diferentes. ¿Qué ha pasado? ¿Que falta diálogo dentro de los órganos decisorios de la universidad? Es posible que haya faltado diálogo, o es posible que se hayan intentado entrar por diferentes medios. El caso es que pues nos hemos encontrado con la sorpresa de que la Comisión de Estudios de Grado nos ha informado desfavorablemente el anteproyecto de grado de Contabilidad y Finanzas, y ha informado favorablemente el anteproyecto de grado de ADE, diciendo que se solapan ambos. Pero entonces, si se solapan, lo que yo no me explico es por qué a uno le informan favorablemente y al otro desfavorablemente. Es algo... Una pregunta muy directa. ¿Será que ustedes temen que con todo este tipo de cosas el objetivo sea la desaparición de la escuela y la supervivencia exclusiva de la facultad? Creo que sería un error. Pero ¿perciben que puede ser ese el motivo? A nosotros nos extraña mucho, nos ha extrañado mucho que se haya hecho esta distinción entre un grado y el otro, cuando además en el propio informe desfavorable y en las alegaciones que hacía el decano de la Facultad de Económicas reconocen que hay campo para los dos grados, claro. Y que además, incluso en el informe desfavorable de la Comisión de Estudios de Grado, dice que la Universidad de La Laguna está muy interesada en implantar estos estudios. Entonces, no nos explicamos, no sabemos por qué, si hay cancha para las dos titulaciones, cancha de sobra para las dos titulaciones, si como nosotros creemos hay una diferencia. Hasta la fecha los alumnos han diferenciado entre lo que se estudia en la escuela y lo que se estudia en la facultad. Y si además la Universidad de La Laguna está muy interesada en implantar estos estudios, este grado, pues no nos explicamos. Yo ya juicios de valor no me atrevo. Lo que sí constato es que nos ha extrañado muchísimo en la Junta de Centro que hicimos el viernes pasado, cuando se nos comunicó que habían dado el informe favorable al grado de turismo, le han dado el informe favorable, y que nos habían dado informe desfavorable al de Contabilidad y Finanzas. Bueno, pues tuvimos que hacer una junta de centro porque había que aprobarlo, es el procedimiento, había que aprobar el otro para pasarlo al gobierno de la universidad, y surgieron pues infinitas dudas ahí. Bueno, sí, pero de todas maneras, con diálogo, con tal, pues en un ámbito como el universitario pueden tener solución las cosas. Bueno, pues pueden tener solución las cosas siempre y cuando realmente lo que se trate es de solucionar las cosas, porque claro, si no hay diálogo, si no hay algún tipo de medidas que hagan que uno de los grados vaya por delante del otro, pues el otro grado pues acabarán diciendo que sobra, o se va a encontrar en un mercado con que hay otro grado que ya le lleva haciendo la competencia desde hace un año. Don Miguel Ángel, yo he contabilizado entre sus... Primero, antes de nada,
entre sus múltiples actividades, a mí me ha llamado la atención y dedicaciones, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con usted? ¿Que le ha sobrado el tiempo de estudio o de investigación, o que el tiempo lo ha organizado de tal manera que le ha dado posibilidad de abarcar tantos y tan variados campos? ¿Qué es lo que ha pasado con usted? Yo creo que es cuestión un poco de organizarse. ¿Organizar el tiempo? De organizar el tiempo. ¿El tiempo es flexible? Yo le comento, por ejemplo, cuando vine, yo soy de Santander, sí. Vine aquí en el año 74, me incorporé a la refinería, y estando en la refinería me incorporé también a la Universidad de La Laguna. Entonces por la mañana trabajaba en la refinería, a continuación me iba a La Laguna a dar clases. Estaba casado, tenía un niño, llegaba a casa, había que hacer las cosas que hubiera que hacer y tal, cenaba, y después de cenar pues me sentaba, y por la noche, después de cenar, escribí mi tesis en ciencias económicas y comerciales o empresariales. Y al mismo tiempo, bueno, pues yo nunca me he considerado un soporte de trabajo, ojo con lo que voy a decir, y al mismo tiempo hice la carrera de Derecho por la UNED. Bueno, es decir, por lo tanto, pero usted nos está indicando que si hay voluntad se pueden hacer muchísimas más cosas y tal, y además que el tiempo es un elemento flexible. Es flexible si se le sabe hacer flexible. ¿Cómo le hago yo flexible? Bueno, hay muchas cosas que uno hace y son una pérdida de tiempo. Es decir, si uno se marca un objetivo... Muchísimas. Si uno se marca un objetivo, entonces, para llegar a ese objetivo, ¿qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que tengo que dejar de hacer? Claro. Sencillamente es eso. Entonces, bueno, no se necesita ser un superdotado. Yo el otro día se lo decía en la bienvenida a los alumnos de primero allí en la Escuela Empresariales, le decía, esta carrera son carreras de 3 años. No hay por qué gastar más de 3 años. Las carreras no están diseñadas para superdotados. Las carreras están diseñadas para personas normales, pero para personas normales que, ojo, hacen callos en los codos. Ya, oiga, antes hablábamos de la escuela, hablamos de los grados. Los dos rectores de las universidades canarias, tanto el de La Laguna como el de Las Palmas de Gran Canaria, han hablado como motivo de las aperturas de curso, se han quejado de que con coste cero no se pueden hacer nuevos estudios, en fin, Europa, la Confluencia Europea, etcétera, etcétera. Es decir, eso de coste cero, ¿a usted no le suena un poco? Usted que se mueve en el mundo de la economía y tal, coste cero para unas titulaciones nuevas, ¿usted cree que eso es razonable? Bueno, yo creo que no es razonable. No es razonable. Estamos hablando de una política ficción. No es razonable en el sentido de que un coste cero incita a quien tenga que hacer algo a no hacerlo, a enmascarar lo que tiene. ¿Por qué? Porque es que si no lo hace así, está demostrando que está derrochando recursos ahora mismo. Entonces, si yo quiero hacer algo nuevo, algo donde además va a primar la calidad, donde además se quieren hacer cosas nuevas, donde además... y además todo eso sin que cueste nada, pues bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo estoy haciendo ahora? Claro, ¿qué han estado ustedes haciendo hasta de ahora? Claro, ¿por qué no lo estoy haciendo ahora? Claro. Entonces, hombre, que se trate de que no se derroche, bueno, pero siempre hay unos márgenes, hay una elasticidad. Es decir, bueno, pues si ustedes razonablemente me presentan un incremento de costes que sea razonable y que sea justificable, y que además me esté diciendo que con ese incremento de costes, con un incremento del 3%, ustedes van a aumentar un 100% la calidad, ¿por qué no? Bien, decía, o iba a decir, antes de hablar del tiempo suyo y de cómo aprovechar el tiempo, y lo aprovecha, de esas actividades que usted tiene principales, he contado más o menos alrededor de 12, si no me dejo ninguna fuera. Sí. Algunas evidentemente como consecuencia de cargos que en este momento ostenta, ¿no? El señor Sánchez Martín, pues ya lo hemos dicho, es director de la Escuela de Empresariales de la Universidad de La Laguna, es profesor titular de la Facultad de Económicas, ¿no? Es abogado no ejerciente, pero abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife. Es economista forense. ¿Qué significa economista forense?
Pues economistas forenses es una especialidad que inició hace unos 8 años, no llega a 10 años, el Consejo General de Colegios de Economistas, que reúne a los profesionales que intervienen de una forma o de otra dentro de las múltiples actividades en el foro, en los Tribunal de juzgados. Justicia. En la Relación con los justicia. tribunales de justicia. Las De eso relaciones vamos a hablar. con la justicia. Sí, de eso hablaremos ahora porque hay en algunas comisiones que está usted ahí relacionadas con varias cosas de tráfico de capitales, de tráfico de drogas. Sí. Ahora iremos viendo eso. Vamos a ver, usted es experto en prevención del blanqueo de capitales, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Y cómo? O sea, una cosa que quería comentarle. Eso está iniciándose, ¿no? De algún modo. ¿O se ha avanzado algo? No, lleva ya años. Lleva años. Lleva años. Lo que pasa es que es ¿Y en España se da eso? ¿Se da eso de detectar a los quien blanquea capital? Se les detecta. Lo que pasa es que en una buena porción de los casos se va por detrás de ellos. Y explico por qué. ¿Cómo que ese es el que se va por detrás? Explico por qué. Siempre se va por detrás, supongo que irán detrás del rastro. No. Se va por detrás de ellos, en técnicas. Que ellos tienen más técnicas para blanquear capitales que ustedes para detectarlos. Efectivamente. ¿Es eso? ¿Por qué? ¿Y por qué? Se lo explico pues porque ellos tienen el capital. Se lo explico rápidamente. Cuando yo empecé con esto, yo fui o he estado de representante de la profesión de economista en el Grupo de Acción Financiera Internacional. Este es un organismo del G7, precisamente para la lucha contra el blanqueo de capitales. Cuando yo empecé ahí, estábamos hablando en aquella época de que se blanqueaban en el mundo alrededor de 200 billones con B de pesetas. Entonces, 200 billones de pesetas en aquella época, y que ahora se han incrementado, claro, dan para contratar a los mejores profesionales en las finanzas y en la informática y en todo lo que haga falta para blanquear. Sí, usted representa la profesión, antes lo comentaba, de economistas en el Grupo de Acción Financiera Internacional, se llama así, GAFI, sí, el GAFI, organismo del G8, del G7, para la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales, procedentes del narcotráfico, concretamente, sí, del crimen organizado, sí, el terrorismo, y, por supuesto, el tráfico de armas y la corrupción. La corrupción se ha añadido hace poco. Hace poco. Oiga, y en este momento estamos hablando, la primera pregunta que quería hacerle es, ¿España va a ser miembro, se rumorea que puede ser miembro del G7? Como miembro del G7 no, porque es un club donde ahí entran los por lo visto iban a abrir la puerta a España, ¿o todavía no? Bueno, yo no tengo noticias de que lo vayan a abrir, por lo menos de momento. Otra cosa es que más adelante, pues a lo mejor. Ahora, sí se permite no solo se permite, sino que se pide la colaboración de todos los países del mundo. Evidentemente, la lucha contra el blanqueo de capitales es una lucha de todos los países. Hay que tener en cuenta que se están blanqueando capitales que están por encima de lo que son los presupuestos de continentes enteros. Yo me imagino que ahí el trabajo principal lo tendrá la policía, ¿no? Ahí está un organismo, en España hay un organismo oficial que es el SEBBlanc, que es, ahí está en el Banco de España, Policía, Fiscalía General del Estado, etcétera. Y ahí pues... ¿Y economistas como usted? Usted, por ejemplo, un economista, ¿qué pinta ahí? ¿Qué hace? Bueno, pues nosotros una de las... Perdone por la pregunta. Sí, nosotros una de las cosas que hacemos es lo que se llama el informe de los expertos externos, porque es que todas las empresas desde las cuales se pueda blanquear capitales, como pueden ser la banca, o como pueden ser empresas de construcción, o como pueden ser, en fin, cualquier empresa que tenga relaciones con el exterior, entonces todas esas
tienen la obligación de tener una organización interna para luchar contra el posible blanqueo que se pueda hacer. Y después, anualmente, tienen que presentar ante este organismo, tienen que presentar un informe de un experto externo donde se va comprobando y verificando cada uno de los pasos que tiene ese organismo que tiene montado cada empresa. Eso con independencia de que después, pues claro, están en la banca, los economistas están en la banca o están en las empresas y pueden formar parte también de ese propio organismo interno. Claro. Oiga, y teniendo en cuenta ese desnivel de recursos entre quienes representan la ley, representan el orden y representan la democracia y representan la justicia y quienes están por el crimen organizado, habida cuenta de esa diferencia de recursos, también las cifras que se dan son unas cifras relativas. Sí. Tienen que ser unas cifras aproximativas sí. o ni de lejos, cualquiera sabe. ¿Cómo estamos en lo que a usted se le alcanza? ¿Cómo estamos en Canarias sobre eso del blanqueo de capitales? Sobre digamos, la represión. Sí. Igual que el resto de la nación, porque la normativa es para toda la nación. No, quiero decir, ¿se detectan muchos casos? No. ¿Saben blanquear bien? Desde los sitios, blanqueadores. No, más que el que sepan blanquear bien los posibles blanqueadores de Canarias, no se mueven cifras aquí tan grandes como para justificar que aquí sea un centro de blanqueo. No digo yo que aquí no se obtengan dinero negro, que se obtiene evidentemente, como en todos los sitios, se obtiene dinero negro. Otra cosa es que las operaciones se hagan desde sitios donde los organismos donde se transmiten los fondos y demás sean pequeños, porque es más fácilmente detectable. Entonces todo eso normalmente se blanquea desde otros sitios donde la banca es mayor o donde se nota menos. ¿Donde se nota menos? Donde se nota menos, donde es más fácil detectarlo. Perdón, donde es más difícil detectarlo. Más difícil, pero una cosa que sí quería yo plantearle: durante un tiempo, usted me corrige porque usted ha estado metido en estas cosas, yo no, entonces lo mío es curiosidad periodística, apenas, que dice el otro. Durante un tiempo se dijo que algún blanqueo o un lavado de dinero negro en Canarias, bastantes lavados, se venían a operar en el mundo de la inversión turística, de hoteles, de infraestructuras turísticas, de tal o cual, y que además que a la llegada de esas inversiones y de esos dineros negros que pasaban a ser blancos, de ahí el blanqueo, a través de esto, que tampoco las autoridades les hacían muchos asquitos. ¿Eso es así o no? Eso fue posible. ¿Es una leyenda negra? No, fue posible hace tiempo. No se ha, yo creo que no se ha investigado como tal, pero fue posible hace tiempo porque hasta hace muy poco tiempo no era obligatorio justificar la procedencia del dinero. Entonces, hasta no hace mucho tiempo, alguien venía con el maletín de dinero e invertía en lo que fuera, y bueno, si encima además eso creaba 3 o 25 empleos, pues mejor que mejor. No había que justificar en aquella época la procedencia. No es como ahora. Ahora mismo usted va con 3 billetes de 500 euros al banco y tiene que decir de dónde ha sacado esos billetes de 500 euros. Pero así de simple. Desde aquí se ha traficado con dinero. Posiblemente se ha traficado, pero en las cantidades de los maletines. Las cantidades de los maletines son irrisorias. Son irrisorias en relación con lo que... Oiga, ¿no cree usted que los maletines con billetes de 500 euros, de los Bin Laden, eso que dicen, ahí se pueden unos cuantos millones, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahora ya
se vaya donde se vaya con esos billetes de 500 euros Bin Laden, ya digo que en cuanto uno presenta 3 en un banco hay que justificar la procedencia, y lo lleves donde lo lleves hay que justificar la procedencia. No así anteriormente, que lo más que podía llevar eran los billetes de 5.000 pesetas y en un maletín pues no cabían muchos millones de pesetas. Eso es verdad. De todas maneras, yo le pregunto al experto, ¿no? Pero de todas maneras, aunque ahora se han establecido esas barreras que están muy bien, esos controles que están muy bien, la imaginación y los recursos de originalidad de quienes están metidos en esos líos y blanquean, también se multiplican, ¿no? Sí, y habrá, me imagino que si ya no es el maletín, serán otro tipo de procedimientos para seguir delinquiendo, claro. Sí, no, el procedimiento grave es el procedimiento de tipo ya informático y demás. En un maletín puede llevar 5, 10, 15 o 50 millones, me da lo mismo. Sí, con apretar una tecla se pueden pasar miles de millones de un sitio a otro. Entonces, ¿y eso es lo difícil de detectar? Entonces, no, uno de los controles que más se hacen precisamente por los expertos externos y dentro incluso de las entidades, sobre todo financieras, es la vigilancia sobre el propio personal. Ajá. Porque el propio personal es el que en un momento determinado, incluso a lo mejor por desconocimiento, pues, o por no aplicar una serie de reglas, pues porque está agobiado y no aplica una serie de reglas, o por la razón que sea, pues puede dar paso a una operación francamente pues que le puede costar un gran disgusto a su empresa. Entonces, los controles se establecen mucho también sobre el propio personal, no digo ya que sea por desconfianza, pero bueno, pues porque ellos en definitiva son los que aprietan la tecla. Don Miguel Ángel, usted sigue siendo miembro del Consejo Económico y Social de Canarias, sigue siendo consejero. Sí, llevo 1 año y pico. 1 año y pico. En representación de la COE. Consejo Económico y Social. Y hablando de la COE, ¿cómo ve, como miembro de la COE de Tenerife, como directivo, como miembro del Consejo, díganos cómo ve la situación en este momento económica de Canarias y del conjunto de España? Sobre todo de Canarias, empezando por Canarias, siguiendo por España. La situación... Y salida después, posibles salidas. Sí, la situación económica de Canarias tiene mucho que ver con la situación económica nacional, evidentemente. No somos mundos aparte. No somos mundos aparte, somos bastante interdependientes. En economía el principio ese químico o físico de los vasos comunicantes es, algo que se cumple a rajatabla. Si hay problemas en la economía nacional, hay problemas en esta economía porque son interdependientes, porque una buena parte de los recursos que se utilizan en Canarias provienen de la nación y de aquí salen también recursos generados aquí en Canarias que van al resto de la nación. Son interdependientes, son en un mundo globalizado donde las naciones y los continentes dependen, pues no podía ser menos que entre una comunidad autónoma y el resto de la nación, pues es una dependencia pues bastante grande. ¿Qué es lo que pasa con esta crisis? Que no me canso de repetir que la crisis que hay en España fundamentalmente es una crisis económica, más que una crisis financiera. Con esta crisis que hay en España, los gobiernos regionales es que tienen muy poco que hacer, están muy limitados en sus decisiones. Tienen un poco más a nivel nacional, si se tiene un poco más. Entonces, a nivel regional, hombre, algo se puede hacer, siempre hay algo que se puede hacer, entre otras cosas, pues gestionar muy bien los presupuestos, diseñarlos y gestionarlos muy bien, los presupuestos, ser austeros y, entre otras cosas, bueno, pues quizá dar un ejemplo también. En esa línea, ¿qué diría usted de los presupuestos del Estado para el 2009 y de los de la Comunidad Canaria para el 2009? Los presupuestos del Estado para el 2009, a mí francamente me parecen unos presupuestos de continuidad, unos presupuestos donde muy poco se hace, a mi modo de ver.
Yo, evidentemente resuelven muy poco. Evidentemente no los he estudiado muy en profundidad, he visto las grandes cifras y entonces me parece que muy poco resuelven. Prácticamente no sé, hay muy poco cambio o se da lugar a muy poco cambio en las estructuras. ¿Estado o también los de la comunidad autónoma? Unos van a influir en la otra, los del Estado influyen también en la de aquí. O sea que se quedan cortos, vaya. Se van a quedar cortos. Yo creo que aun dentro de lo poco que se puede hacer a nivel regional y de lo más que sí se puede hacer a nivel nacional, yo creo que se quedan cortos, y se quedan más cortos a nivel nacional. No se detectan cambios en el sistema productivo. Siguen insistiendo en que aquí no hay una crisis financiera. Ya lo sabemos que la crisis financiera de aquí es menor, porque afortunadamente el Banco de España estuvo en su momento alerta y hizo provisionar a las entidades financieras, etcétera, etcétera, y entonces la crisis financiera aquí se nota un poco menos, pero es que la crisis de aquí es una crisis económica, es una crisis de estructura, es una crisis de modelo de producción, y muy poco se ve que se haya hecho o que se puede hacer a través de los presupuestos que han presentado. Luego, por otro lado, parecen un poco conformistas. El nivel de desempleo pasa del 10,5 al 12,5%, y lo ponen, a mí me da la impresión como que no queda lo mismo, pero como que han arrojado la toalla. ¿No han renunciado a batallar, a luchar? Sí, efectivamente. A mí me da esa impresión. Entonces, hombre, en unos presupuestos donde la base social se ha dicho siempre, Zapatero, el presidente del gobierno, ha hablado hasta la saciedad de que son unos presupuestos sociales, pues tiene una serie de cosas, de medidas que, por ejemplo, pues no ha deflacionado lo del IRPF, con lo cual, bueno, pues las rentas de trabajo y los pensionistas vamos a tener que pagar 1.200 millones de euros más este año, porque no se ha deflacionado de acuerdo con el IPC. No se ven que haya medidas claras de apoyo a los empresarios. De hecho, ya lo dan por hecho una disminución del 15% en el impuesto sobre sociedades, es decir, ya dan por supuesto que las sociedades, la renta de las sociedades va a caer un 15%. Sin embargo, tienen otras cosas curiosas que se contradicen. Por ejemplo, pues el IVA dicen que va a subir un 4,8% y al mismo tiempo están diciendo que el consumo va a bajar. Bueno, el IVA es el impuesto por excelencia sobre el consumo. Si el consumo baja, ¿cómo sube el IVA? Los impuestos especiales y las tasas pues tienen previsto que suban, creo que es un 3 y pico por ciento, un 3,5, un 3,3%, está previsto así. Bueno, pues el IRPF, como decía, está previsto que suba un 9 y pico, por ejemplo, un 9,7, un 9,7 o algo por el estilo por cien. Hombre, esto creo que es da la impresión de que hay una subida fiscal encubierta, y que una buena parte de esa subida fiscal la van a pagar la renta de trabajo y los pensionistas. Como siempre. Bueno, como casi siempre. Pero es que a mí lo que me da coraje es que parece como si hubieran tirado la toalla. No, hombre, se puede luchar. Yo siempre he dicho que no es ningún deshonor que te venzan después de haber luchado. Claro, lo que es un deshonor es ser un cobarde. Pero por lo menos luchar, ¿no? Lo que es un deshonor es ser un cobarde, no luchar. Está claro, pero cuidado, porque hay veces que el no luchar no es el caso, ¿eh? Que el no luchar no es signo de cobardía, sino signo de inteligencia, porque hay personas que han renunciado a defenderse, por lo menos, de ciertas agresiones, por un signo de inteligencia. Sí. Por muchas cosas, no por cobardía. O sea, ahora, esto es distinto. De todas maneras, hoy mismo, el presidente muy local, es decir, muy relacionado con Canarias, el presidente de la
FECAN, de la Federación Canaria de Municipios, que como todos sabemos es un organismo que engloba los 88 municipios del archipiélago, pues hablaba de la necesidad hablaba de dos principios, uno de la transparencia y el otro de la responsabilidad, ¿no? Un poco al hilo de que toda esta crisis que estamos comentando no va a impedir, ni mucho menos, el que una gran parte de la ciudadanía va a ir a los ayuntamientos como primera administración a solicitar una serie de tal. Y los ayuntamientos no saben, o no tal, con respecto a las demás administraciones, ni tienen claras las competencias, ni tienen claros ni mucho menos están demandando desde hace cuántos años, en el caso de Canarias, ni tienen claros los recursos, ni tienen claro, con lo cual aquí, o sea, encima de una crisis, podemos tener otra crisis, que es la crisis del desconcierto y la crisis del no saber a qué atenerse. Es que el problema, bueno, lo primero, quería aclarar una cosa, que una cosa es la cobardía y otra cosa es la prudencia. Ah, bien. Bien. El que es prudente no es cobarde, bien. El que es prudente es inteligente. Bien. Y bueno, ya aclarado eso, bueno, pues en los problemas de las crisis es que tienen siempre un segundo escalón, un segundo y un tercero y lo que sea, pero el primer escalón es la falta de medios. Cuando entramos en crisis, faltan medios, falta posibilidad de hacer inversión. Hablamos de las entidades públicas, de las administraciones públicas, faltan medios para invertir, faltan medios para atender necesidades sociales, etcétera, etcétera. Entonces, en un primer estadio, las entidades públicas incluso llegan hasta endeudarse hasta el límite que le permite la ley, etcétera. Pero llega un momento en que ya no pueden más. Y entonces viene la segunda crisis, que es la de desconfianza del administrado. Claro. Y cuando el administrado desconfía, eso es terrible. Es terrible porque después ya ni participa en elecciones, ni participa en nada, porque cree que el sistema de gobierno no es adecuado, no es bueno, no es correcto, no es lo que le conviene. Oiga, y usted que es miembro del Consejo, es verdad que solo lleva un año y pico, pero todos sabemos que el Consejo Económico y Social, los Consejos Económicos y Sociales emiten, también en el caso de Canarias, una serie de informes periódicamente, advirtiéndole además evidentemente no tiene poder ejecutivo, pero sí tiene poder, digamos, primero porque es de especialistas y saben lo que dicen y bueno, y no son partidistas en el sentido sectario, ni mucho menos. Entonces, periódicamente emiten informes dirigidos al gobierno, pues señalándole un poco por dónde pueden ir corríjame si me equivoco, por dónde pueden ir la aguja de marear en los siguientes meses o de tal, en el caso de la Comunidad Autónoma Canaria. El campo económico, el campo social. Cabe, antes de nada, y no estoy haciendo nombres y apellidos, que Dios me libre, ni muchísimo menos, ¿no? Cabe, como alguien postula, algunos postulan, o es inimaginable la situación de una Canarias independiente del resto de España, económicamente, así, sin vaselina. Bueno, primero voy a decir... No, sin nombres y apellidos. No, primero voy a decir que afortunadamente el Consejo Económico y Social está formado no por políticos, sino por profesionales, empresarios y sindicatos, con lo cual ya el sectarismo del partido político ahí está obviado. La pregunta... Sí, desde el punto de vista económicamente, Canarias puede formar un Estado aparte. Yo creo que no. Yo creo que no, porque... En principio, en primer lugar, pues la balanza fiscal es favorable a Canarias hoy día. Canarias recibe más de lo que entrega. Por lo tanto, el pasar a ser una nación o un Estado independiente sería dejar de recibir una parte de lo que recibe. Sería hacer que las personas, que los canarios, los residentes en Canarias, vivan peor de lo que viven. Entonces...
Eso, en una época de crisis donde ya se han tenido que estar apretando el cinturón bastante más de lo imaginable, pues decirle que además se tienen que montar nuevas administraciones, porque si hay un nuevo Estado habrá que hacer Ministerio de Asuntos Exteriores, Ministerio del Ejército, Ministerio de no sé qué, etcétera, etcétera, aumentar el gasto público y bueno, y ahora el sistema productivo, ¿de dónde saca para...? Bien, hecha esa cuestión, que ya digo que no entro más en ella, sí de cara a esta crisis económica, que no financiera, en el caso de Canarias, en el caso español, me imagino que ustedes, aunque pueda hacer el gobierno o la comunidad autónoma, algo podrá hacer, algo siempre puede hacer. ¿Van a estar ahí pendientes? ¿Van a estar ahí...? ¿Se les hace caso? ¿No se les hace caso? ¿Se les dice que se les va a hacer caso? ¿El señor Soria les hace mucho caso o no? Bueno, vamos a ver, el señor Soria... está dedicado a sus menesteres. Bueno, el señor Soria, y como el señor Soria, pues todos los... Perdón, le digo al señor Soria... Bueno, sí, el consejero... Pero bueno, el consejero del ramo, vamos. El consejero del ramo, como todos los consejeros del ramo que ha habido hasta la fecha, jamás han convocado a los colegios de economistas como tales, para escucharles, jamás. Pues él es economista del Estado. Sí, él es economista del Estado. Además del Estado, del cuerpo del Estado. Lo que pasa es que probablemente desde el punto de vista mediático produce más satisfacción el convocar a empresarios, sindicatos, no sé cuánto, que convocar a unos profesionales que en Canarias somos 2.000. Y que bueno, pues sales en el periódico de vez en cuando y sales en algún programa de televisión de vez en cuando. Entonces, sin embargo, pues las organizaciones empresariales y las sindicales, que es muy bueno que se les consulte, que es muy sano y muy bueno que se les consulte, y no solo que se les consulte, porque el problema es que se les consulta y que se les tenga en cuenta lo que dicen. Claro. Bueno, pues si se añadiera además a lo mejor también el consejo de los profesionales de la economía, tampoco les iría tan mal. Bien, pero no da la impresión, o sí se escucha, yo no tengo idea, porque hay veces que la COE, por ejemplo, la que usted es directivo, el propio consejo, dice una serie de recomendaciones, o hace una serie de recomendaciones, y uno se lleva las manos casi a la cabeza, no se las lleva a la cabeza porque uno ya, en fin, pero casi se las lleva a la cabeza porque después el propio consejero y el propio gobierno, antes de leerlas, incluso, o se lo voy a decir de otra forma, da la impresión de que ni se las leen, es decir, porque hacen planteamientos que no tienen nada que ver con, por ejemplo, yo leí hace poco preparando una entrevista con usted, leía hace poco uno de los últimos informes emitidos por el Consejo Económico y Social de Canarias, al gobierno. Y no me gustaría personalizar en fulano y tal, sino que es así, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que hace una serie de recomendaciones vinculadas al Ministerio de Economía y Hacienda, vinculadas a compromisos de Canarias con una normativa estatal determinada, vinculadas, bueno, a propósito de esto, de ahí cabe... Y después uno se tropieza con la reacción del gobierno autónomo, como que no se ha leído no solo el informe, sino tampoco la normativa estatal que tiene que ver con todas las comunidades autónomas. Y uno dice, pero bueno, entonces, ¿en qué país vivimos aquí? ¿Está todo el mundo improvisando o qué pasa aquí? En muchas ocasiones, hombre, quizá no es tanto como improvisar, sino que muchas veces están también con las manos atadas. El margen de maniobra que les dejan las propias autoridades a otros niveles, pues no les dejan tampoco mucho margen de maniobra. No les dicen que no, pero les dicen que más adelante. Entonces... Muy bien. Don Miguel Ángel es un hombre familiar, profundamente familiar. Usted cree en la familia como uno de los valores importantes. Pues sí. ¿No? ¿Cómo se encuentra usted familiarmente? Bueno, ¿feliz? Yo soy... ¿Le dedica tiempo a la familia? Vaya. Lo que puedo, todo el que puedo.
Yo, desgraciadamente, bueno, pues soy viudo, mi mujer murió pues hace ya 9 años, tengo 2 hijos, un chico de 22 y una chica de 16. Les he tratado de dedicarles todo el tiempo que he podido, que desgraciadamente no ha sido tanto como he querido. Y bueno, pues dentro de lo que de los parámetros esos y dentro de lo que se puede ser feliz y estar satisfecho, pues sí, estoy satisfecho y creo que dentro de lo que he podido he cumplido con lo que tenía que hacer. También con sus aficiones. Una de sus aficiones, me deja decirlo, ¿a usted le gustan los perros? Sí, me gustan los animales en general. Los animales en general y los perros en particular. Y los perros en particular. ¿Y por qué le gustan los perros? Los perros, pues porque son para mí la expresión más entrañable de lo que es la lealtad y lo que es el cariño sin pedir nada a cambio. Yo tengo 2 perros, tengo una perrita, una Foster Terrier de pelo duro, y después tengo un perrito que es un Schnauzer enano, un chiquitito, que es el Osito, y que es mi ojito derecho, no siendo mis hijos, claro. Muy bien, don Miguel Ángel, lamentablemente se nos ha ido el tiempo, de manera que dejamos para una próxima ocasión la posibilidad de seguir ahondando. A mí me ha quedado un poco tal de no tener más tiempo para hablar de ese blanqueo de capitales. No porque uno, en fin, quiera perseguir, ni mucho menos, sino por aquello de que es bueno que la gente esté dentro de la ley y sobre todo porque esos capitales normalmente llevan el sacrificio de muchas vidas humanas. Y ahí es inhumano que eso siga sucediendo, ¿no? Son crímenes de lesa humanidad. Y bueno, es un campo en el que tendríamos que seguir hablando en lo futuro. Los capitales que se blanquean siempre hay que tener algo en la cabeza. Están teñidos de sangre todos. Todos teñidos de sangre. Bien, muchas gracias por sus manifestaciones, muchas gracias por estar en Canal 8, por estar en Directo al Objetivo. Que sepa que aquí tiene usted su casa. Todos los economistas de Canarias también, del archipiélago. Y nada más, ¿usted desea agregar algo? Pues nada, gracias a Canal 8 y a usted en particular por la ocasión esta que nos han brindado de estar aquí delante de este público y bueno, de darnos un poco a conocer, de darnos a conocer un poco las opiniones y a mí particularmente, bueno, pues de haber echado un poquito afuera algunas emociones. Muy bien, muchas gracias a todos ustedes, deseándoles como siempre lo mejor, que sean felices en la medida de lo posible, siendo justos, siendo leales y mirando muy mucho por la honradez y la limpieza en las actividades humanas. Muchas gracias.